me interesa entrar hoy un poquito en el concepto de esto, ya en el cálculo diferencial, ¿verdad? Cuando hablamos de derivadas, estamos hablando del cálculo diferencial. El, el cálculo se divide como en dos grandes bloques, digamos, cálculo diferencial e integral. Los dos los vamos a tocar de alguna forma en el curso. Vamos a tratar de profundizar, pero muy poquito en cada uno de ellos. ¿Por qué digo que muy poquito? Porque si uno analiza más abiertamente todas las aplicaciones que se le puede dar al cálculo diferencial e integral, uno se queda simple y sencillamente sorprendido de ver todo lo que puede abarcar el cálculo diferencial e integral. Todas las ciencias y todas las áreas en las cuales los resultados que se obtuvieron a través de la derivada y de la integral aportan en diferentes ámbitos. Podemos hablar de la economía, evidentemente, por algo como les he dicho, ¿verdad? Está en un curso como este, en sus carreras como tal, en la física, en administración, o sea, es que prácticamente en todo se llega a hablar o se llega a aplicar el concepto de derivada y de integral. Ujú. ¿Por qué? Porque todo en el mundo, yo creo que ya se los había mencionado en algún momento, todo en el mundo, todo lo que funcione a nivel mundial, se controla o todos los resultados que se obtienen se controlan o se obtienen a través de funciones y a partir de los límites de esas funciones, ¿verdad? Ya nosotros hemos visto un poco de límites, ya vemos qué significa un límite, es estudiar la función en un punto específico donde yo me puedo acercar tanto a un valor de su dominio, ¿verdad? Y entonces a partir de ahí yo, ver todo lo que pasa alrededor de, y así de esa misma forma aparece el interés de la derivada, que es lo que vamos a comenzar a ver. ¿Qué es la derivada como tal? Bueno, es, es la derivada, así a grandes rasgos, lo que viene a hacer es estudiar la razón de cambio que va a haber entre una distancia X tan cercana a un punto y la distancia en Y también de las imágenes a un punto, de forma que yo pueda determinar realmente qué es lo que está pasando en esa diferencia de distancias. Para que lo entendamos un poco mejor, voy a presentarles aquí la gráfica, algo más gráfico. Yo sé que a veces cuando uno lo ve más gráfico, bueno, por lo menos yo siempre trato de que así se vea. Se puede entender un poco mejor. Entonces, permítanme y ya les voy a compartir aquí qué es lo que hace la derivada, ¿verdad? Entonces, de que habla de la derivada de un punto, ¿verdad? Estamos hablando de la derivada de un punto. Entonces, imagínense que la figura, la gráfica que tengo aquí roja, la gráfica roja, es una, este, una parábola, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Es una parábola. Y yo quiero encontrar, o la derivada, lo que me viene a mí a determinar es qué está pasando, cuál es va a ser la razón de cambio en el punto, aquí vean que yo tengo marcado este punto X, el que estoy moviendo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos como las coordenadas, pareciera que es un poquito menos del 2 y el 2 en Y. Entonces, este punto que tengo aquí, es en donde yo voy a analizar la derivada de. Entonces, yo lo que les decía es que entonces lo que viene a hacer es analizar la razón de cambio que va a tener los puntos conforme se vayan acercando a ese punto que yo estoy analizando. Entonces, vean lo que va a pasar conforme yo voy acercándome al punto X. Pónganle atención conforme yo me voy acercando al punto X que estoy analizando su derivada, vean lo que va a pasar conforme yo me voy acercando y conforme va a pasar con la recta. Yo me voy acercando, ve.
hasta cierto punto es la noción de límite también. Yo me voy acercando al punto que estoy analizando. Cada vez esa distancia, si ustedes observan aquí, la distancia H es la distancia que hay desde el punto X hasta el punto este que tengo aquí, como ahorita aproximadamente como en 3, ¿verdad? Entonces, esa distancia se va haciendo cada vez más corta, más corta. Y a partir de ahí yo voy analizando cuál es la razón de cambio que hay, cuál es la razón de cambio que hay entre las X y las Y en esa función, en ese punto específico. Al punto de que si yo llego a hacer que esa distancia sea tan pequeña, que prácticamente sea el mismo punto, y entonces vean cómo queda esa recta. Ven que al final yo me defino, si lo hago lejano al X, entonces por aquí anda otro punto, ¿verdad? Tengo dos puntos, y si yo paso esa recta, entonces vean que esa recta atraviesa completamente la parábola. Si yo me comienzo a acercar al punto cada vez más, tanto como yo quisiera para ver qué está pasando por ahí en esa razón de cambio, hasta llegar a una distancia tan cercana, hasta incluso decir que esa distancia es cero, y entonces vean que la recta queda lo que nosotros conocemos como la recta tangente, queda como una recta tangente a la curva, una recta tangente a la curva. Entonces, ¿qué es lo que hace la derivada? La derivada, al final de cuentas, lo que me está haciendo es precisamente eso. A raíz de ese cambio que voy haciendo, conforme yo me vaya acercando al punto, se va produciendo una razón de cambio, ¿verdad? Y al hacerlo tan cercano, que entonces al final obtengo la recta tangente, la recta tangente. Después vamos a ver, evidentemente, cómo es que se va a usar precisamente esta información de la recta tangente, donde me está diciendo a mí el cambio que están sufriendo las variables de la función de una forma, pero completamente diminuta. O sea, estoy viendo la diferencia que hay de una variable a la otra tan pequeña que casi es cero, o mejor dicho, es cero, ¿verdad? Por eso se llama también el cálculo infinitesimal, ¿verdad? Porque yo hago esta distancia tan pequeña como yo quiera, entonces la diferencia va a ser tan pequeña como yo quiera, hasta obtener el resultado preciso que yo quiero, ¿verdad? Que es en este caso el de la recta tangente, que eso es en sí la derivada. Vean que, vean que si yo muevo este punto, y quiero averiguar la derivada por sí, damos, ¿cuál es el cálculo de la derivada en este punto? Entonces vean que aquí, en cualquier distancia que yo me dé, en donde sea que esté el punto, va a suceder lo mismo. Cuando yo me comience a acercar al punto, obtengo siempre la recta tangente, en cualquier punto que yo me dé. Si lo corro para acá, igual comienzo a correr la distancia hasta que sea cero. Y entonces obtendría la recta tangente. Eso es lo que hace la derivada de una función. Eso es lo que vamos a estudiar, la derivada de una función. Por ejemplo, cuando vimos en algún momento en precálculo, en, en secundaria, la función cuadrática y se hablaba de un punto máximo, un punto mínimo, que era el vértice. Entonces, a partir de la derivada también podríamos llegar a ese mismo resultado, ¿verdad? Bueno, ahí no me quedó sería como por ahí más o menos, ¿verdad? Sería la recta tangente donde va a pasar ese punto máximo de la parábola. Bueno, en este caso sería un punto mínimo. Eso es gráficamente lo que vamos a hacer. Eso es lo que significa la derivada. Vamos a encontrar ese punto, ese valor, esa recta tangente en un punto específico de la función. A eso se refiere cuando hablamos de la derivada. Y por supuesto, más adelante vamos a ver aplicaciones que se le pueden dar a ese concepto, que como les dije es sumamente importante en las matemáticas como tal, pero que por su aplicación en las diferentes ramas, lo hacen todavía más significativo y más de valor para que se contemple en un curso como este, ¿verdad? Digamos, siempre que se hable de un curso de cálculo es indiscutible hablar de las derivadas y de las integrales y evidentemente de los límites también. Ok, entonces dice que la definición de derivada a raíz de esa diferencia que yo les estaba diciendo, entonces, ¿se acuerdan que
les dije que esa distancia h, que era la que había de punto a punto, cada vez se va a ir haciendo tan cercana hasta que llegue a ser cero. Entonces noten que aquí ya viene una definición de derivada de la función que dice que la derivada de una función f en un punto cualquiera, x, f de x, se define si el límite existe mediante esta fórmula que está aquí. Profe, Dígame. está compartiendo Chrome. Todavía sí, sí, sí. Eso se llama GeoGebra, o sea, es un recurso de GeoGebra. Ok, sí, se me había olvidado, gracias. Ok, aquí, en la que les decía, está la fórmula para determinar la derivada. Esa es la fórmula que me va a permitir a mí ver si una función es derivable en un punto específico, ¿verdad? Y vean que es un límite. Entonces, no está aparte de lo que ya hemos venido viendo, ¿verdad? Es un límite. Es un límite en donde yo voy a hacer esa h, recuerden que esa h en la figura que estábamos viendo ahorita, en el recurso que usábamos, ese h, conforme más grande era, entonces la recta era menos tangente. Pero conforme yo hacía el h cada vez más pequeño, es más, déjenme lo vuelvo a mostrar para que ustedes vean, lo podamos ver más clarito, digamos. ¿Sí? Digamos que tengo la función cuadrática aquí. Vamos a poner el punto como por aquí tal vez. Y entonces, vean, aquí en este caso h vale 0. Si yo lo hago más grande, vamos, hago la distancia h, que es la distancia que hay de punto a punto, ¿verdad? De punto a punto. Entonces, esa distancia h, si es más grande, la recta es lo menos tangente, ¿verdad? No es muy tangente que digamos. Pero conforme yo hago que este h tienda a cero, entonces voy a obtener la recta tangente. Bueno, entonces por eso es la fórmula involucra el concepto de límite y además el límite cuando h tiende a cero. Porque vean que entonces la fórmula que va a aparecer en el concepto que tenemos ahí, la fórmula que va a aparecer es precisamente esto que tenemos aquí, que es el valor de la pendiente, que es el valor de la pendiente de la recta tangente. Y el valor de la pendiente, recuerden que es el que me dice a mí si la recta es tangente o no, ¿verdad? Porque me va a decir esto, ¿eh? Aquí, este valor de la tangente, de la pendiente, perdón, es para la recta que es tangente en ese punto. ¿Cuándo se da eso? Cuando el h se hizo tan pequeño que parece cero. O sea, cuando el límite de, cuando h tiende a cero. Ok, volvámonos a la definición que tenemos en el PDF. ¿Ven? Entonces, la derivada se dice que es la derivada de una función x cuando el límite, cuando de h tiende a cero, de los f de x más h menos f de x sobre h. H es esa distancia que les acaba de enseñar. Entre más cercana yo la haga cero, entre más pequeñita sea, estamos en la recta tangente. Así es como se define la derivada de una función a raíz de eso. Tiene otras notaciones cuando se habla de derivada de una función como estas que tenemos aquí. Yo puedo decir que es la derivada de la función f con esta rayita. Siempre va a tener esta rayita arriba que es como prima, digamos, f prima, que sería la primera derivada. Entonces f prima de x es igual a d de x y entre paréntesis cuadrados f de x. ¿Qué significa eso? Que la derivada es con respecto a la variable x. ¿Y por qué se usa ese d de x? Está hablando de la diferencia, un diferencial. Porque recuerden que lo que estamos haciendo es haciendo una diferencia tan pequeña entre las distancias para obtener esa recta tangente. Y esta es otra notación cuando se usa la función como y igual a algo, 2x más 3. Entonces, para hablar de la derivada de y, entonces usaría dy sobre dx. Son diferentes notaciones para aquellos que les gusta buscar ejercicios de diferentes partes, no solamente los que aparecen por acá. Entonces, van a ver libros o prácticas o incluso hasta videos que ustedes puedan ver en YouTube sobre derivadas que muchas veces usan diferentes notaciones, pero entonces ustedes tienen que entender que es prácticamente, es exactamente lo mismo. Son simplemente notaciones, forma en que se representa.
Y entonces, la conclusión más importante, digamos, a manera de ilustración que deberíamos de tener de una derivada, es que una derivada lo que hace es hallar la recta tangente a una curva determinada por una función f en un punto x, f de x. O sea, lo que hace es determinar la recta tangente a una función en un punto específico. Eso es la derivada. Así esto es lo que vamos a entender ahorita como por derivada. Tenemos su definición como tal ya, ¿verdad? F' de x es igual a este límite, límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, menos f de x sobre h. Aquí viene una actividad que se las dejo a ustedes así como curiosidad para que la hagan, ¿verdad? No la vamos a revisar, pero es muy interesante también. Se explica un poco todo esto que yo les acabo de indicar. Y la idea es que con eso ustedes puedan llenar lo que aquí viene para hacer. Viene un video también para que ustedes lo puedan consultar si lo consideran pertinente. Entonces, esta actividad 2 sí la vamos a realizar. Y esta sí la vamos a realizar. Y la vamos a analizar primero antes de ponernos a realizarla, ¿verdad? O a tratar de hacerlo. Dice, determina usando el resultado anterior. El resultado anterior es el que ya sabemos de cuál es la fórmula o el límite que yo debo de averiguar para encontrar la derivada de una función en un punto específico. Entonces, determine usando el resultado anterior la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f de x igual a raíz cúbica de x en x igual 2. Usando la representación gráfica adjunta, interprete gráficamente el resultado anterior. Entonces aquí tenemos la gráfica de esa función. Si yo hiciera la recta tangente de ella, está claro que sería una recta que, como es en x igual 2, debería ser una recta que pase como por aquí. ¿Cierto? Ve que es en x igual 2. Entonces aquí tenemos el x igual 2. Y entonces el punto es este que tenemos aquí. Este. Ese es el punto que tenemos. Y a partir de ese punto, entonces, gráficamente sería encontrar la recta tangente que pasa por ese punto en x igual 2. Recuerden que tangente, bueno, no hice referencia al concepto de tangente. Asumo que también lo se entiende cuando hablo de tangencia, ¿verdad? O de punto tangente. ¿Qué significaba tangente? Que pasa por por la gráfica en un solo punto. Exactamente, que toca solo un punto. Eso significa tangente. Muy bien. Entonces, por eso es que uno hace la recta aquí así, ¿verdad? Como que nada más la va a tocar en un punto. No se vale que diga que la recta pasa por aquí, ¿verdad? O qué sé yo, no, la hice mal ahí. Qué sé yo, como así, que la recta tangente es esta. Porque eso no sería tangente, estaría tocando la gráfica en dos puntos. Entonces, por eso es que gráficamente la recta tangente sería eso. Pero ¿cómo determinamos la ecuación de la recta tangente? Que es otra de las cosas que nos están preguntando, la ecuación. Entonces, para eso nos queda usar la definición o el resultado anterior. ¿Cuál definición? La que les decía aquí, que es prácticamente el concepto. ¿Hay que aprenderse esta formulita? Seguro que sí, para poder hacer una parte como esta. ¿Qué es lo que vamos a realizar ahorita? Vamos a encontrar la recta, la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f de x igual a raíz cúbica de x en x igual 2. En x igual 2. Entonces vamos a ver. Vamos a ver. Definición de la derivada de x. Sabemos que va a ser el límite cuando h tiende a 0. Profe, está compartiendo PDF. Ay, Dios mío, sí, cierto. Vale que me avisan a tiempo. No me dejan terminar el ejercicio para que después me digan. Ok, entonces el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x. Todo esta fórmula como tal, digamos, ver esto casi como una fórmula, en parte es una fórmula y en parte no, sale a raíz
de eso que les estaba diciendo, que es de hacer las diferencias. O sea, estamos sacando un diferencial de la inclinación de la recta. Entonces, por eso es que sale el concepto de recta, de recta tangente aquí también. Entonces, de ahí es que sale esta fórmula como tal. Entonces, esta es la fórmula para encontrar la recta tangente. Entonces, a partir de aquí, entonces yo tengo que averiguar lo que me están pidiendo en el ejercicio. Yo sé que la función ya tiene un criterio. La función tiene un criterio, es raíz cúbica de x. Raíz cúbica de x. Entonces, cuando hable de la derivada de esta función, sería la derivada de x, que va a ser igual el límite cuando x tiende a 0, perdón, no es x, es h. Cuando h tiende a 0, de f de x más h. Voy a escribir lo mismo, no importa. Menos f de x. Entre más lo escribamos, más nos acordamos de esto. Entre h. Ahora, evidentemente yo aquí ya voy a tener que empezar a darle forma al ejercicio porque me está hablando de f de x más h. El criterio de f es este. Entonces, ¿qué sería? Si este es el criterio de la función, ¿qué sería f de x más h? ¿Qué sería f de x más h? Si la, La raíz cúbica de x más h. exactamente, sería la raíz cúbica de x más h, ¿verdad? Menos f de x. ¿Y qué sería f de x? La raíz cúbica de x. ¿Por qué? Porque la función f va a agarrar lo que esté aquí como preimagen y lo va a meter entre una raíz cúbica. Entonces, por eso es que el x más h, la imagen de x más h es la raíz cúbica de x más h. Sobre h. No pierdan de vista que lo que estamos haciendo es averiguando un límite, en donde ya usé, digamos, la información que tengo al respecto, y si yo hago una sustitución directa aquí de h igual 0, nos damos cuenta que esto nos va a dar 0 sobre 0. Note usted que si yo sustituyo h por 0, aquí sería 0. Entonces nos quedaría la raíz cúbica menos la raíz cúbica de x. Eso es 0. Y sustituyo 0 aquí abajo también. Entonces estaríamos obteniendo 0 sobre 0, ¿verdad? Entonces tenemos el caso de 0 sobre 0. Entonces, para resolver este límite, hay que hacer algo. ¿Qué consideran ustedes que podamos hacer? Racionalizar. Racionalizar. ¿Por qué piensa uno en racionalizar? Porque son raíces cúbicas. Y en este caso estaríamos hablando de la diferencia de cubos, de la diferencia de cubos. Entonces, vamos a racionalizar con la diferencia de cubos. Raíz cúbica de x más h menos la raíz cúbica de x, ese sería uno de los factores. Y vamos a agregarle el 1 imaginario, que tendría que ser, según la diferencia de cubos, vamos a ver, recordemos la diferencia de cubos. La diferencia de cubos lo que dice es que a a la 3 menos b a la 3 es lo mismo que a menos b, a menos b, paréntesis, a la 2 más ab más b a la 2. Esa es la diferencia de cubos. Esa es la diferencia de cubos. Entonces, vean que lo que yo tengo aquí es este término. Tengo que agregar es este otro. Entonces, aquí ¿qué sería? La raíz cúbica, podemos escribirlo así, x más h a la 2. Sería el primer término elevado a la 2. Más dos veces, perdón, más dos veces no, más una raíz por la otra. Entonces sería la raíz cúbica de x más h por la raíz cúbica de x. Más, ahora la raíz cúbica de x a la 2, que es lo mismo que decir la raíz cúbica de x a la 2. Cierro paréntesis y sobre h por todo eso mismo. La raíz cúbica
de x más h a la 2 más la raíz cúbica. Lo hice muy larga esa raíz cúbica, ¿verdad? La raíz cúbica de x más h por la raíz cúbica de x más la raíz cúbica de x a la 2 y cierro paréntesis. Ujú. ¿Qué estamos resolviendo aquí al final? Vamos a ver. ¿Qué sigue ahora? Y ahí vamos a obtener que esto es lo mismo que decir el límite cuando h tiende a 0. Arriba nos va a quedar la raíz cúbica de x más h a la 3 menos la raíz cúbica de x a la 3, porque eso fue lo que yo construí, la diferencia de cuadrados ahí. Eso fue lo que yo construí. Y abajo nos está quedando h por todo ese paréntesis que tenemos ahí. Raíz cúbica de x más h a la 2 más la raíz cúbica de x más h por la raíz cúbica de x más la raíz cúbica de x a la 2 y cierro paréntesis. ¿Eso a qué sería igual? El límite cuando h tiende a 0. Aquí arriba, ¿qué nos va a quedar? Se nos va a simplificar, ¿verdad? Yo creo que ya ustedes están viendo eso, ¿verdad? La idea era esa, simplificar este con este y este con este. Entonces, ¿qué nos queda? X más h menos x. Y abajo, h por todo eso que está ahí. Por todo eso. Y esto ya lo vamos a tener que pasarlo a la otra diapositiva para poderlo seguir, porque si no, ya no me va a dar el espacio ahí. Ok, entonces estamos aquí donde, bueno, aquí adentro va todo esto que le voy a poner un nombre para que no seguirlo arrastrando. Digamos que es como digamos que esto se va a llamar asterisco de ahora en adelante. Entonces ahí abajo está quedando ese asterisco, ¿verdad? Que es todo eso que estoy escribiendo ahí. Y voy a seguir el ejercicio en la otra diapositiva, ¿verdad? Vean cómo nos está quedando hasta aquí, ¿verdad? El límite cuando h tiende a 0 de x más h menos x, abajo h por ese asterisco. Entonces tenemos que eso sería el límite cuando h tiende a 0 de x más h menos x sobre h por el asterisco eso. ¿Qué pasa? ¿Cuándo es x menos x? Eso se van a ir, ¿verdad? Entonces está quedando el límite cuando h tiende a 0, arriba h y abajo h por ese asterisco que tenemos ahí. ¿Qué pasa ahora? Este y este se nos pueden simplificar también porque lo tengo lo mismo arriba que abajo. Entonces al final el límite está quedando como 1 sobre asterisco. Porque vean que ya la h ya se me eliminó en todas partes y al final nada más me quedó lo que vale asterisco, nada más abajo. Que por cierto, pongámoslo aquí, ¿cuánto era? Vamos a ver si me recuerdo, la raíz cúbica de x más h, que en este caso sería x más 0 a la 2. Voy a escribir eso más clarito, ¿verdad? Vean que aquí, vamos a ver, para que no nos perdamos mucho. Aquí, recuerden que el asterisco era x más h a la 2, x más h, entonces ahí aparece la h también, pero como ya a la hora de simplificar ya eliminé el problema de 0 sobre 0 también, entonces ya estoy haciendo la sustitución directa también de h igual a 0, de h igual a 0, entonces estoy escribiendo todo lo que era asterisco, pero en vez de escribir el h ya escribo 0, ¿verdad? Escribo 0. Entonces, ¿qué haría? La raíz cúbica de x más 0 a la 2 más
la raíz cúbica de x más 0 por la raíz cúbica de x. Y más la raíz cúbica de x a la 2. Que eso era asterisco y sustituyendo el h igual 0. El h igual 0. Que esto, si lo simplificamos más todavía el resultado, al final, este término que tengo aquí es lo mismo que decir raíz cúbica de x a la 2. Aquí, entre estos dos, al final tengo raíz cúbica de x por raíz cúbica de x, porque aquí tengo x más 0. X más 0 es x, entonces sería raíz cúbica de x por raíz cúbica de x, es lo mismo que decir raíz cúbica de x a la 2. Y aquí también tengo raíz cúbica de x a la 2, o sea que tengo 3 veces raíz cúbica de x a la 2, que ese sería el resultado final de la derivada. 3 raíz cúbica de x a la 2. ¿Cuál es la ecuación? Y que todo esto entonces al final es lo mismo que decir la derivada de x. La derivada de x es igual a 1 sobre 3 raíz cúbica de x a la 2. Esa sería la derivada de la función f. La derivada de la función f. Usando la definición, ¿verdad? Vamos de nuevo, vean, para que lo retomemos. La definición nos dice que es f de x más h menos f de x sobre h. ¿Qué fue lo que planteamos aquí? Mira, eso fue lo que planteamos aquí. Esa definición como tal. Aquí se planteó la definición. Después de aquí nos apoyamos del criterio de la función. Para sustituir. Entonces, la imagen de x más h sería raíz cúbica de x más h. Y la imagen de raíz de x sería la raíz cúbica de x. Como dijimos que si yo sustituía h igual 0 en ese límite como me está quedando, obteníamos el caso de 0 sobre 0, el cual era un problema y no nos iba a servir. Entonces había que racionalizar. Entonces racionalizando se obtuvo que el factor, el 1 que yo tenía que agregar, era todo este término que estoy agregando aquí, ¿verdad? Este paréntesis que puse arriba y abajo es el 1 imaginario que yo necesito para que se me aplique la diferencia de cuadrados, que fue el resultado que obtuvimos aquí. Ven que ya aquí ya tengo raíz cúbica de x más h al cubo, menos la raíz cúbica de x al cubo. ¿Por qué? Por la diferencia de cubos. Esta fórmula que tenemos aquí. Y abajo se va arrastrando hasta el final todo lo que ya teníamos, ¿verdad? Simplificando las raíces, entonces arriba en el numerador nos quedó x más h menos x. Y que entonces simplificamos que x menos x, se nos van las x y queda una h arriba. Que eso me terminó a mí de ayudar a simplificar todavía más la expresión, ¿verdad? Porque nos quedó un h arriba y un h abajo, que lo simplifiqué. De ahí es donde queda, no es que no queda nada aquí arriba, ¿verdad? Por eso es que pongo este 1, porque lo que me queda es un 1. Y abajo solo me quedó lo que había llamado asterisco, que aquí lo volví a transcribir, pero ya haciendo la sustitución directa de h igual 0. Por eso es que saco todos estos términos, raíz cúbica de x a la 2, raíz cúbica de x a la 2 y raíz cúbica de x a la 2, que en general serían, en total, perdón, serían 3 raíz cúbica de x a la 2. Esta es la ecuación de la recta tangente. Suena raro decir eso, pero digamos que esto sería. No es una ecuación de una recta, pero digamos, en términos de la derivada, eso sería. Esa es la ecuación de la tangente. Pongámoslo así, de la tangente mejor. Profe, y a esa derivada se le puede sacar derivada también, ¿verdad? Ah, sí, claro, porque entonces ya eso, uno ya puede seguir derivando y derivando y derivando todas las veces que uno quisiera. Ahora, el ejercicio como tal decía que averiguara la derivada en x igual 2. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Yo ya tengo aquí la fórmula, digamos, la fórmula que me da
todas las pendientes de las rectas tangentes. O sea, las derivadas lo que hacen darme las pendientes de las ecuaciones de las rectas tangentes. Entonces, al tener yo este resultado y a mí me dicen evalúe en x igual 2 para ver cuál es la pendiente de la recta tangente, entonces lo que hacemos es sustituir ese 2 en la fórmula que yo ya obtuve. Sería 2 a la 2. ¿Ven? Cambié el x por un 2. Y lo que me dé este resultado es entonces la pendiente de la recta tangente en x igual 2, que en este caso esto nos daría, no va a haber mucha diferencia. Bueno, si lo ponemos en decimales sí, pero digamos que sería 1 sobre raíz cúbica, 1 sobre 3 raíz cúbica de 4. A ver, dudas. Un montón. Profe, Sí. bueno, ahorita me está explotando la cabeza, pero este, lo que estamos viendo, bueno, lo que es esto básicamente es como lo que hemos venido haciendo en límites, ¿verdad? Que es Es como despejar, ir haciendo esto, tal, tal y tal, ujú, y al final llegar a que no dé 0 sobre 0 y estas cosas. mm. O sea, bueno, en algunos casos cuando es sobre 0 sobre 0, si intentásemos reemplazar, o cómo es. Es Sí, que, sí, cuando yo, digamos, el asunto es que aquí al final, digamos, el tema de derivadas ahorita, hasta aquí, hasta el momento, ujú, se termina resolviendo con un límite también, ¿lo ve? Eso fue lo que ok, hicimos al final, digamos, está el concepto de la derivada y la definición como esta que acabamos de ver aquí. Digamos, este concepto es de la derivada, pero al final, ¿qué es? Resolver un límite. Entonces, al final lo que hicimos realmente fue eso, resolver un límite, pero que el resultado que obtuve al resolver ese límite, que fue este que tengo aquí, este resultado al final es la derivada de la función. ¿Cuál función? De la función f de x raíz cúbica de x. Ujú. Entonces, al calcular este límite, lo que estoy haciendo es calculando la derivada. ok, profe, muchísimas gracias. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Profe, como yo lo veo, es simplemente simplificar, como lo hemos venido haciendo, ¿no? Así, digamos, en este caso sí es un límite, exactamente. Nada más fue, bueno, en este caso racionalizar y simplificar, exactamente. Ujú. Sí, es que como es muy largo, uno se enreda y piensa que hay más cosas que hacer, pero es solo eso. No, no, sí, exactamente. Fue un límite. Fue al final resolver un límite por medio de racionalización de diferencia de cubos. Ujú. Nada más aquí sí, lo que apareció nuevo, diferente, porque digamos, no es que todo fue igual, fue el aplicar el concepto o la definición de la derivada de la función, porque recuerden que aquí lo que no es que estoy averiguando el límite de una función, de la función original, lo que estoy haciendo es aplicando la noción de límite y demás con la función para encontrar la derivada, que fue esto, ¿eh? No es lo mismo la función f que la f'. La f' se va a llamar la derivada de la función. Pero sí, es algo que al final se resuelve. Al tratarse de un límite, se resuelve como lo que ya habíamos visto de límites. Ok, vamos a ver. Bueno, si hay otra pregunta. Esto es lo que uno llama a calcular una derivada por medio de la definición. Aquí lo que estamos usando es la definición para calcular la derivada, que es parte de lo que nos corresponde pues ver. Aquí bueno, se vuelve a hablar de la función, de la derivada de la función en un punto P, x, f de x, pero se define como, ven, la pendiente de la recta tangente a f en ese punto. O sea, la derivada lo que me hace es calcular la pendiente de la recta tangente en ese punto. Entonces, por ejemplo, aquí viene un ejemplo, nos dan esta gráfica, perdón, nos dan esta gráfica y esta, entonces la idea es ver que la gráfica es la que va en azul,
que es la gráfica de la función. Si uno grafica la función f de x igual a raíz cuadrada de x más 2, su gráfica es esta que está aquí. Así como aparece ahí. Esa es su gráfica. La raíz cuadrada de f la gráfica de la función f de x igual raíz cuadrada de x menos 2 es esa gráfica azul que está ahí. ¿Qué significan las rectas que aparecen ahí? Las dos rectas en negro. Significan que por ahí va a pasar la recta tangente en un punto específico de x. Un punto específico de x. ¿Cuál punto específico de x? Este que está aquí. Aquí como en el 3, algo en x y un poquito arriba del 1. Entonces, cuando yo averigüe la derivada de la función f, ella me va a decir a mí cuál es la pendiente de esa recta que pasa ahí, en ese punto específico, porque es una única recta. En ese punto específico de la función solo pasa una recta tangente, no pasa otra. Cualquier otra que ya tenga un grado de inclinación diferente, qué sé yo, si esta recta ya tuviera un grado de inclinación, perdón, es que con eso no puedo rayar, un grado de inclinación diferente, ya no sería tangente, ya la cortaría en más de un punto a la recta. Para que sea tangente solo puede ser una, y es esa que pasa por ahí. Entonces, con la derivada nosotros encontramos la pendiente exacta de esa recta en ese punto. Y lo mismo para esta otra recta que viene aquí, ¿verdad? Es única. Es única. En ese punto solo hay una recta tangente única, que es esa que están dibujando. Y con la derivada encontraríamos cuál es la pendiente entonces de este punto que tenemos aquí, de este. ¿Cuántas rectas tangentes puedo encontrar para cada punto de la función? Cada punto tiene su recta tangente. Todos los puntos de la función, cada valor de x en donde la función esté definido, yo puedo encontrar la derivada de esa función en ese punto específico. Entonces dice, observe que la inclinación, o sea, la pendiente de la recta tangente varía de un punto a otro, ¿verdad? Dependiendo de dónde esté el punto, ahí va a estar la recta tangente, va a tener diferentes grados de inclinación, ¿verdad? Aquí está más que evidente, incluso en el dibujo. Hay una que está como más, una inclinación más elevada, digamos, ¿verdad? Si lo viéramos como una cuesta, hay una que tiene un cuestón, hay otra que ya empieza a suavizar un poco la inclinación, ya no es tan grande la pendiente, precisamente por eso se llama pendiente. Entonces, a partir de aquí vienen los dos conceptos importantes, ¿verdad? Que uno es para encontrar la derivada de la función por medio de la definición. Esto me dice a mí la función, o sea, la derivada de la función es la nueva función que me dice a mí la pendiente en cada punto de la recta tangente a la función. Esto es como un juego de palabras. Precisamente la función derivada, la derivada, por eso se llama derivada, porque es una función que se deriva de la otra función, de la original. O sea, yo tengo la función f y yo encuentro la derivada de la función f. ¿Por qué? Porque se deriva de esa, a partir de ese concepto que acabamos de ver. Vean que cuando yo encuentro la derivada, realmente no me estoy saliendo tan siquiera de la función, estoy encontrando la pendiente de la recta tangente a esa función en un punto. Y por lo tanto, si yo quiero averiguar cuál es el valor exacto de la pendiente en ese punto, entonces lo que tendré que hacer es sustituir el valor de la x ya en el resultado que obtuve en la derivada, que es precisamente lo que aparece aquí en este otro recuadro. Si nos devolvemos al ejercicio que acabamos de resolver, fue prácticamente eso lo que hicimos. Vean que yo lo que traté de realizar aquí en un principio fue encontrar su derivada. Yo estaba encontrando la derivada de la función. Esto que tengo aquí es la derivada de la función.
Eso fue lo que yo estaba averiguando por medio del concepto y demás. Aquí fui averiguando la derivada. Cuando ya la obtuve, la función derivada, que sería esta que está aquí, fue el resultado de la derivada. Entonces, a partir de ahí dije, ok, vamos a ver cuál sería la pendiente de la recta tangente en x igual 2. ¿Cuál sería la pendiente? Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? Sustituí el 2 ya en el resultado de la derivada. Quiere decir que este valor que obtuve aquí es la pendiente de la recta tangente en x igual 2. Porque dependiendo del punto en x, así va a ser su pendiente y por lo tanto el resultado va a ser diferente. Pero todas las pendientes, todos los valores de las pendientes, indiferentemente del el x que yo tome, van a salir ya de la función derivada. Porque eso es lo que va a ser la función derivada. Preguntas. ¿Se va entendiendo la idea de lo que es una derivada entonces? Tiene que ver con la recta tangente y con su pendiente. Entonces, cuando yo averiguo la derivada, estoy averiguando la nueva función que se llama derivada, se deriva de la función que estoy trabajando. Y esa función lo que me va a dar es la pendiente de la recta tangente en ese punto de la función. ¿Ven? Lo que estábamos diciendo aquí. ¿Ven? Todas las rectas tienen diferentes pendientes. Entonces, con la función derivada yo puedo obtener cuál es el valor de la pendiente, o sea, cuál es la inclinación que va a tener cada una de estas rectas a partir de esa función derivada. Que como les digo, a partir de esa información tan importante que nos da la derivada, es que ha sido importante incluir este concepto en todas las ramas, ¿verdad? De las diferentes ciencias, porque esto nos va a permitir a nosotros, y como lo vamos a ver más adelante, a maximizar o a minimizar gastos, por ejemplo, para aplicarlo en la economía, o maximizar o minimizar utilidades en una empresa, si yo tengo una función utilidad, por ejemplo. Pero esas son aplicaciones que vamos a darle más adelante, ya cuando tengamos herramientas para calcular derivadas y demás. Pero conceptualmente eso es lo que nos va a ayudar o nos va a decir la función derivada. Y aquí, a partir de este concepto que ya tenemos, este que está aquí, a partir de este concepto que ya tenemos, surge un nuevo concepto para la Profe, derivada. Sí. está compartiendo el PDF. Ay, el, si estoy compartiendo el PDF, estoy bien. Digo, el PowerPoint. Ok, ahora sí, aquí está. Que a partir de esta definición o este concepto de la derivada ya en un punto específico, se deriva una nueva definición, que prácticamente lo mismo, realmente no hay diferencia, pero es una nueva definición que se le da a la derivada en un punto. Ven que aquí cambia un poco la notación, ¿verdad? Les estoy diciendo que es exactamente lo mismo, pero es una forma diferente de escribirlo. Ven que ahora dice que es la derivada evaluada en A es igual que el límite cuando X tiende a A. Ve que ya no es cuando H tiende a 0. Y ya no es f de A más H, sino que ahora es f de X menos f de A. Y ya no es sobre H, sino que ahora es sobre X más A. X menos A, perdón. Es una forma diferente para definir la derivada de una función evaluada en un punto específico. Ahora usted me pregunta, de fijo es una pregunta, ¿verdad? Que se está haciendo. Entonces, ¿cuál uso? Usted puede usar la que usted quiera, da lo mismo, no hay ninguna diferencia. Entonces, ahí lo dejo al criterio de cada uno de ustedes. Vean que aquí, digamos, sea cual sea la definición que yo vaya a usar, voy a obtener exactamente el mismo resultado. En lo particular se acostumbra más a usar el concepto de derivada a la hora de evaluarla en un punto como esta que tengo aquí.
¿verdad? Es como un poco más la que más se aplica. Pero vean que en el ejercicio anterior lo hicimos siempre usando el mismo concepto que ya teníamos, el de f de x más h menos f de x sobre h. Y de igual forma obtuvimos el mismo resultado, o sea, no va a cambiar en nada. Entonces, son conceptos, son definiciones que las usamos de acuerdo a como nosotros queramos, ¿verdad? Como todo, ¿verdad? Y conforme nos sirva y la necesitemos. Pero eso va a quedar al final en decisión de cada uno de ustedes. Y aquí viene un ejercicio en donde es exactamente lo que ya hicimos, pero ahora para que usemos la otra definición. Entonces, eso lo voy a dejar ahí como pendiente para que ustedes lo trabajen y lo hagan. Igual aquí viene otro ejercicio en donde la idea es que ustedes apliquen el concepto de la derivada en un punto, ¿verdad? Entonces traten de aplicarlo de acuerdo a lo que ya acabamos de ver en esos ejemplos anteriores. Vamos a ver, pueden pasar cosas dentro de las derivadas que son un poco atípicas, ¿verdad? Digamos, poco normales, por decirlo de alguna forma. Y es un caso, por ejemplo, como el que nos presentan aquí en esta gráfica. Cuando yo quisiera averiguar, por ejemplo, la derivada de la función y evaluarla en un valor de x igual 0, ¿verdad? De x igual 0. Está claro que si el punto al cual yo le voy a encontrar el valor de la derivada o el valor de la pendiente, si el punto estuviera aquí, yo digo, bueno, no, perfecto, porque entonces la recta tangente pasa por aquí más o menos, entonces no hay ningún problema, hay pendiente, exactamente, hay pendiente, existe. El problema es en un caso como en este punto que está aquí, en el origen, en el 0,0, porque vean cómo vienen las curvas, ¿verdad? Es un punto en donde las curvas prácticamente, si yo digo una recta tangente a esa gráfica, pero entonces sería como aquí así. Y resulta que una recta que sea así no tiene pendiente. Las rectas que son verticales completamente son rectas que no tienen pendiente. O sea, no están definidas de la forma como y igual mx más b. Entonces no hay pendiente. Yo sé si una pendiente es negativa, yo sé que entonces es decreciente la recta, pero si es positiva es creciente. Si es cero incluso, yo sé que es constante la función, la recta tangente, pero cuando pasa un caso como estos, ahí tenemos una situación muy particular para las derivadas, cuando se hable de las derivadas, precisamente porque aquí no estamos obteniendo una recta que tenga pendiente. Aquí no hay pendiente en esta recta. Ok. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? Así como se hizo igual que en los límites, entonces corresponde analizar los límites, las derivadas, perdón, laterales. En este caso se analizan las derivadas laterales. ¿Para qué? Porque por medio de las derivadas laterales yo puedo determinar si esa función en ese punto específico es derivable o no. Muy similar a lo de la continuidad, ¿se acuerdan? También yo analizo a ver si la función es continua en un punto. Ok, ahora vamos a analizar si la función es derivable en un punto o no. O sea, si tiene sentido hablar de una recta tangente que pase por ese punto. Si no lo tiene, pues ni modo, ¿verdad? Pero entonces ya a partir de aquí es por una situación como esa que les acabo de mencionar, en donde esa recta está como teniendo un comportamiento diferente, no hay una inclinación como tal. Bueno, yo sé que sí hay una inclinación, pero para cuando se hablen de rectas verticales, ahí no hay un valor de una pendiente, no hay una inclinación, ¿verdad? Sabemos de inclinación decreciente, creciente o constante. En este caso, cuando es vertical, no hay ninguna inclinación. Entonces, se analizan las derivadas laterales para tener un panorama más claro sobre si la función es derivable en un punto específico, en ese que está tal vez dando la situación particular o no. Entonces, dice, recuerde que las derivadas
de una función en un punto se define como un límite, por lo que es válido preguntarse por los límites laterales, o sea, las derivadas laterales. Y entonces aquí, a partir del concepto, el último que vimos de derivadas en un punto, el último que yo les dije que cualquiera de las dos es válido, entonces aquí se van a analizar las derivadas laterales a partir de ese concepto, ¿verdad? Y entonces vean la notación que se usa para hablar de derivadas laterales. Ese no era el símbolo que iba a usar, era un rectángulo aquí. Si es por la izquierda es así, y si es por la derecha es así, ¿verdad? Entonces vean que es en un punto específico, en un punto X igual a. Entonces, si es la derivada por la izquierda, entonces sería la f' con un menos aquí, paréntesis a, de cuando X tiende a por la derecha, por la izquierda. Y después todo lo demás igual, f de X menos f de a sobre X menos a. Y si es por la derecha, sí. Una pregunta. Esa definición de f de x menos f de a sobre x menos a, esa definición es la única que, tenemos, que podemos usar cuando se miden por en las derivadas laterales, o podemos No, usar no, la definición, la sí, primera definición. vuelve a hacer lo mismo, exactamente. Pasa lo mismo. No, no hay ningún problema. Ok, profe, muchísimas gracias. Aquí el tema también es que, digamos, para simplificación, como estamos analizándolo en el punto X igual a la derivada, entonces aquí tal vez sí es un poco más pertinente en los laterales usar esta definición porque me está analizando qué está pasando con A por la derecha y qué está pasando por A por la izquierda con respecto a su derivada. Eso sí es muy importante porque si uso la otra, me hablaría de H, ¿verdad? Recuerden que aquí estaría hablando de H, pero a mí me interesa saber la derivada en el punto específico A. Entonces, a partir de ahí, tal vez es que es más conveniente usar esa otra definición, la derivada de un punto. Perdón, aquí están las tres, de hecho. Aquí están las tres definiciones. La primera que vimos de derivada normal, la derivada evaluada en un punto en base a la definición anterior y la definición que, digamos, sí tengo que decirlo, es, digamos, como la que simplifica un poco más todo lo anterior. Entonces, de ahí la pertinencia de mencionarla y de usarla, ¿verdad? En específico en esto de las derivadas laterales. ¿Qué sería para la derivada de la función evaluada en un punto? Que es, como ustedes podían ver, la que se define incluso en las derivadas laterales. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? Que igual que los límites, si el límite lateral por la izquierda y el límite lateral por la derecha no eran iguales, entonces el límite no existía. Aquí, si yo saco la derivada lateral por la derecha y la derivada lateral por la izquierda, y estos resultados no son iguales, entonces diríamos que la función no es diferenciable, o sea, no se puede derivar, no es derivable en ese valor de X. Entonces es exactamente lo mismo que se hizo en límites para derivadas, lo mismo. No cambia, no cambia en nada en cuanto a esa conclusión, ¿verdad? Que si son iguales, las derivadas laterales, entonces la función es derivable en ese punto. Si no, no es derivable. No es diferenciable, es lo mismo. Derivable o diferenciable significa lo mismo. Y vienen unos conceptos importantes, tal vez para que lo tomen en cuenta. Con estos conceptos termino, por lo menos la clase de hoy, sobre la derivabilidad. Y que tienen relación además con la continuidad. Tienen relación. Hay una relación importante entre cuando se hable de continuidad y derivabilidad. Derivabilidad. Dice que una función f es derivable en x igual a si f' de a existe, ¿verdad? Ya eso lo sabemos. Y además es derivable en un intervalo si lo hace en cada punto del intervalo. O sea, yo puedo decir que la función es derivable de tal punto a tal punto si todos los puntos que estaban en medio
o estaban incluidos en ese intervalo son derivables también. ¿Verdad? Lo mismo pasaba con la continuidad. Yo podía decir que una función es continua de un x a tal x si era continua en todos los puntos que estaban en medio. Entonces lo mismo con lo derivable. Y conceptos con respecto a la continuidad y la derivabilidad. Es una condición necesaria, ojo, necesaria, pero no suficiente para que una función tenga derivada, consiste que tal función sea continua. Entonces vea que es necesario, pero no suficiente. Que para que una función tenga derivada, esta sea continua. De ahí se deriva el siguiente teorema, que dice, una función f es derivable en x igual c, entonces es continua en x igual c. Entonces vean que el teorema, y en base a lo que se dijo anteriormente, sabemos que una función es derivable si es continua, entonces sería continua. Perdón, no es si es continua, es una función es derivable. Si una función es derivable, entonces la función es continua. Punto. Esa es la única conclusión. Es decir, que si yo agarro una función y quiero ver si es derivable en un punto y es derivable, también es continua. Es imposible que yo diga, esta función es derivable en x igual c, como lo dice ahí en el teorema, es derivable en x igual c y no es continua en x igual c. Eso no puede pasar. Si es derivable, entonces es continua en x igual c. De la misma forma, a raíz de este teorema, se puede decir de otra forma, ¿verdad? Esto apoyado de un poco de la lógica proposicional que hay detrás de todo de este teorema. Se podría decir que si una función no es continua, entonces no es derivable, ¿verdad? Que es lo que tenemos aquí como otra forma de decir lo que tenemos en el teorema y que, como les digo, son resultados importantes. Si una función es derivable en un punto, es continua en ese punto. Si una función no es continua en un punto, tampoco va a ser derivable. Lo que no se puede decir es que si una función es continua, es derivable, porque eso no es cierto. En ninguna parte se está diciendo así. ¿Está bien? Entonces, para que tengan bien clara esa diferencia. Profe, Sí, pero dice que es una condición necesaria, pero no no suficiente. suficiente. Qué significa no suficiente? Precisamente Que, eso que le estoy diciendo, que puede ser continua, pero no derivable. ok, ok, ok. Ujú. Está bien. Por eso es que los resultados siguientes lo que precisamente hacen es decalcar eso, que una función es derivable en un punto, es continua en ese punto. Pero si no es continua en ese punto, tampoco es derivable en ese punto. Entonces, o sea, puede ser que se dé la derivada, pero no la continuidad. Puede ser que se dé la continuidad y no la derivada, ¿verdad? Pero si es derivable, es continua. Y si no es continua, no es derivable. Ujú. Y aquí entonces les voy a dejar a ustedes como ejercicio de tarea práctica sumados a los que tenemos que revisar para la próxima clase de continuidad, este número 5. La pregunta es que esa función definida como f de x igual x es derivable en x igual 0. Entonces hay que analizar si es derivable o no. ¿Cómo vamos a analizar si es derivable o no? Con las derivadas laterales. ¿Cómo voy a usar las derivadas laterales? Estas dos definiciones que tenemos aquí, usando estos conceptos. Por la derecha, la derivada por la derecha y la derivada por la izquierda. Entonces, analizamos la de si es derivable en x igual 0. Ahí vamos a concluir si lo es o no lo es. Y después vamos a ver en dónde la función es continua, ¿verdad? Que eso también lo podríamos analizar, si la función es continua en todo R o si solo en los positivos o solo en los negativos. Entonces, a raíz de eso, sacar conclusiones en cuanto a lo que acabamos de decir aquí sobre los resultados de continuidad y derivabilidad. Entonces, para que lo tomen ahí, lo apunten, lo anoten. Este está en la página 12, este ejercicio, que va a quedar ahí para que revisemos la próxima clase y lo discutamos y lo tomemos también como base
para iniciar la clase siguiente y podernos encaminar en lo que sigue, porque hay mucho que ver todavía sobre derivadas. Esto apenas fue como para ver el comienzo, el inicio, como agarrar apenas la entradita de derivadas. ¿Preguntas? Profe, disculpe, Sí, dígame. pero es referente al examen. Ah, ok. Dígame, no hay ningún problema. El examen es esta otra semana, ¿correcto? Correcto, el viernes. El viernes. Viernes a las 5 de la tarde, sí. Fuera de horario. Es fuera de horario, sí. Todo, digamos, ningún grupo lo hace dentro del horario. Están programados todos para el viernes, todos los grupos. Viernes a las 5. Exactamente. El caso de nosotros es a las 5. Ok, no entra nada de lo visto en esta semana, ¿verdad? No, ahí en el programa dice que es funciones en la actividad económica. Ay, no recuerdo, sinceramente. Pero el programa lo Es dice. que dice límites. No entra los ingresos, lo de Lo- interés no entra nada más. Por eso es que ahí dice límites, entonces solo lo que vimos la semana Lo de pasada de límites. límites. Ajá, sí, continuidad no, ni esto de derivadas. derivadas, exactamente. Sí, sí, solamente, vamos a ver, ¿dónde es que estaba? Funciones en la actividad económica, excepto la parte de interés simple y compuesto, que fue lo que entró en este momento sincrónico que hicimos hoy. Y cálculo de límites, o sea, nada más cálculo de límites. No incluye continuidad ni mucho menos esto de derivadas. Ujú. Eso sería. Ok, ¿Está bien? gracias. Bueno, con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces nos estaríamos viendo el próximo lunes, si Dios lo permite. Y ya están informados también sobre el examen. Yo el próximo lunes también les estaría entregando el trabajo revisado Voy a tratar de sacar las dos cosas de una vez. No me comprometo a las dos, pero por lo menos la primera, ¿cómo se llama? Producción de clases, que a veces ya me lo habían entregado la semana pasada, el miércoles pasado, para ser exactos. Entonces sí se las estaría entregando. Bueno, si lo reviso mañana, como lo tengo planificado, podrían estárselos entregando en el transcurso del día. Y no sé si hay alguna otra duda, si no, entonces quedaríamos despedidos y nos estaríamos viendo el lunes, si Dios lo permite. Buenas noches, profe. Buenas noches a todos, que descansen. Bueno, profe, nos vemos. Pura vida. Noches. Hasta luego, profe.